Explotación, alineación y nuevas subjetividades del trabajo. La explotación, según la tradición marxista, es el concepto de explotación que se refiere al trabajo vivo cuando éste está de cierta manera relacionado o por encima del trabajo muerto, que es el que es realizado por la máquina o de la máquina. En el capitalismo cognitivo, que ese ha sido el tema del cual hemos hablado con antelación, el trabajo vivo tiene una tendencia inmaterial, es decir, que no se fija a una especie de capital físico y por consecuencia el concepto de explotación se modificaría y terminaría en algunas ocasiones desapareciendo. Las fuerzas productivas, que son como las relaciones sociales que hay, se definen en el trabajo vivo contemporáneo y es el nuevo concepto de explotación actualmente. En el proceso de la acumulación y la relación de la explotación que hay con el proceso de acumulación, eh, tenemos términos que no es posible tener como una cantidad exacta o no hay un promedio de medida exacto de tiempo de trabajo. Es decir, que si hay una entidad de la apropiación del bien o del conocimiento, inicialmente la propiedad del trabajo vivo se compone del valor del uso de la fuerza de trabajo, que siempre ha sido como lo que nos han tratado de inculcar, pero que por medio de pues los nuevos derechos que la propiedad intelectual transfiere al capital, se trata todavía de un capital que es aún trabajo vivo, o bien de una succión de trabajo vivo en componente de una especie de valor de cambio, es decir, de la propiedad intelectual a el capital, que sería como una fuerza de trabajo. La explotación en el capitalismo cognitivo es la explotación de grado 2, que esto se nos habló al principio, lo que era grado 1 y lo que era de grado 2, o bien es el trabajo vivo que explota al trabajo vivo en un contexto pero de cooperación social, y al mismo tiempo tenemos que la explotación social de grado 2 implica que el trabajo vivo sea explotado por otro trabajo vivo. Y este trabajo de mando se convierte en el capital. Como ya se nos decía, hay jerarquías dentro de los mismos, incluso obreros. Entre ellos mismos existen jerarquías. Esta transición se encuentra en una fórmula que es K mayúscula menos K prima y se realiza a través de la explotación del conocimiento del trabajo vivo que este mismo produce. Es decir, que intercambio de trabajo significa actualmente intercambio de conocimiento. Como ya se había mencionado, ya no simplemente se necesita que alguien sepa hacer X cosa, también se necesita, por ejemplo, en el caso de informáticos, pues obviamente operar computadoras, maquinarias, robots y saber trabajar precisamente con todos esos. Actualmente no simplemente se paga por la fuerza de trabajo, es decir, el desgaste físico que cada obrero tenga, sino que también se paga por los niveles de inteligencia de cada persona, los años de preparación. Debería de ser así, que pasó una persona preparándose para ocupar cierto puesto de trabajo. Y con esto no quiere decir que la explotación de grado 2 sustituya a la 1, es decir, la de grado 2 se le va a añadir a la 1. En el capitalismo industrial fordista, el conocimiento era expropiado del obrero, que esto se conoce como trabajo vivo, y era incorporado a las máquinas, esto gracias al capitalismo o a la propiedad privada que contaba con los medios de producción, y esto era el grado de explotación 1. En el capitalismo cognitivo, el conocimiento es como una especie de motor que pues se apropia del trabajo vivo. Y finalmente tenemos que la alineación es el proceso en el que el hombre proyecta su propia esencia en un contexto de divinidad que trata de someterse a la misma. Este concepto fue creado por Marx y fue apropiado por Hegel aproximadamente en 1864 aproximadamente. Marx finalmente en esta parte menciona 4 valores importantes de la alineación, que es: el trabajador está alineado respecto del producto de su trabajo, el trabajador está alineado
propia actividad, ya que ésta tiene la forma de un trabajo coaccionalmente en el que el trabajador es un instrumento en manos de otro. Estábamos hablando nuevamente de las jerarquías. Tenemos el trabajador está alineado de su propia esencia. Este es un pensamiento de Wissing, en el que el trabajo libre, creativo, universal, al tiempo que se le impone el trabajo forzado, es repetitivo y es unilateral. Finalmente tenemos que el trabajo está alineado respecto de su prójimo y este se identifica con el capitalista, y esto hace que haya una relación aún más estrecha entre el obrero y la humanidad que se conflictiva respecto a toda esta situación. Eso es todo. Es necesario destacar que si la alineación por un lado tiene a disimular la alineación que produce respecto al producto de propio trabajo, por otro lado, las formas de alineación relativa a la propia productividad de trabajadores a su esencia, en las que se asume luego la propiedad de los productos de trabajos no es disminuida. En el trabajo asalariado fordista, estas formas de alineación dependían de la división técnica y funcional del trabajo, en primer lugar, entre trabajo manual e intelectual. En el trabajo cognitivo material, la división técnica del trabajo, basada en las diferencias de tarea, viene acompañada y tendencialmente sustituida por la división cognitiva del trabajo, basada en el uso diferenciado del conocimiento. La fuerza de trabajo se vuelve cada vez más intelectualizada y se libera en la dependencia de las máquinas. El elemento de subalternidad y de frustración del trabajo o alineación, que para el obrero asalariado venía representando una expropiación de su propio trabajo a causa de la propiedad capitalista de la máquina o medios de producción, en el capitalismo cognitivo se transfiere a la expropiación de la propia actividad cognitiva por los medios de propiedad intelectual. La propiedad es el resultado igual a lo de la división del trabajo es en la actividad, y también se tiene entendida de este modo como algo extrínseco en su forma en que la relación entre las condiciones objetivas y subjetivas en la producción. En el capitalismo cognitivo, la alineación del trabajo se mueve más sobre el plano existencial que sobre el plano económico-material, asumiendo la forma de frustración subjetiva. Esta actúa en dos niveles. El primero tiene que ver con la psicología de los individuos en el capitalismo cognitivo, donde la alineación no debe ser analizada solamente desde la perspectiva de la producción, sino que desde la perspectiva del consumo. La alineación existencial que surge de esta situación y que es tanto más elevada cuanto más la vida se pone a trabajar, se expresa como frustración individual y subjetiva vivida hacia adentro. En segundo aspecto de la alineación en el capitalismo cognitivo tiene que ver con la regulación y de las relaciones de trabajo. En este contexto entra en juego un estado de sustancial no reconocimiento de propia de trabajo que lleva a situaciones de frustración y alineación que tienden a sobreponerse cada vez más a la forma de explotación. En el capitalismo cognitivo, de alineación existencial y de explotación tiende a ser dos caras de la misma moneda: subjetividad del trabajo y acto laboral que conjuega en el tiempo de la vida y puesta a trabajar. No siempre hay separación entre el sujeto y el trabajo y el objeto. Nadie puede sustraerse, en cambio, a los procesos de alineación que derivan a la esfera del consumo. Al analizar el proceso de realización en el capitalismo cognitivo, hemos visto que el uso de comunicación en el acto de consumo hace a este sea a todos los efectos de un acto de producción, induce en el mismo acto de procesos de control y subalternidad mental. Esta dependencia deriva del hecho de que el consumo, en la medida de que no se trata de un simple acto de realización monetaria, sino de un verdadero acto comunicativo y, por tanto, productivo, y representa el espejo de dos imaginarios colectivos, vehículos y preordenados de acuerdo con sus funciones de autocontrol, estandarización
y de las mentes y control social colectivo, como la producción, el trabajo, y se siente extrañado del producto de su cerebro. Asimismo, en el consumo se siente extrañado por su partida doble de la vida y una vida experimentada a menudo según su fútil quimera, donde expresa la cooperación laboral y la propia figura del trabajador colectivo, asumen en su peculiar objetividad histórica toda su caracterización alineada. Gracias. Reflexiones acerca de la subjetividad puesta a trabajar. Hasta ahora se ha discutido acerca de cómo la paulatina desaparición de los parámetros consolidados como puedan ser el tiempo de trabajo, la estructura retributiva, la actividad de producción material, etc., han creado una multiplicidad de sujetos trabajadores caracterizados por sus diferencias más que por una unidad tipológica. La diferencia puede declinarse, obviamente, en singularidades, pero en el caso del trabajo cognitivo, todas ellas están agrupadas por el hecho de que operan en común. En otras palabras, existen otros niveles en los que las condiciones cualitativas, incluso si no son jurídicas, son tan similares entre sí que pueden constituir una suerte de categoría laboral de referencia. Estos niveles o círculos concéntricos vienen definidos sobre la base de la intensidad de la división cognitiva e inmaterial del trabajo, al menos en los países de capitalismo avanzado. Según la intensidad de la división cognitiva del trabajo es posible, de manera paralela, determinar las categorías de la subjetividad del trabajo que vienen reunidas a partir de algunos requisitos comunes que luego podemos cruzar con las tipologías laborales dominantes. No se trata más de seguir el método de Marx, indagar en la producción de la subjetividad. Según Marx, la subjetividad es efectivamente el resultado de las prácticas materiales de la producción. En la producción no se produce solamente un objeto por parte del sujeto, sino también un sujeto por parte del objeto. Marx, 1976. La subjetividad, añade Marx, se construye también en el proceso de antagonismo frente a la explotación y alineación una vez que éste ha tomado conciencia de su existencia. Si Marx hablaba de subjetividad en singular en referencia a la figura del obrero, hoy es preciso hablar, sin embargo, de subjetividades en plural, una pluralidad del trabajo que se hace una multitud. El trabajo asalariado autónomo. Chain workers. Esta primera categoría encierra todas las prestaciones de trabajo subordinado definidas como atípicas o bien caracterizadas por la precariedad salarial y contractual, sometidas a formas desiguales de contratación individual sin tutelas ni garantías en las que los individuos están solos frente a la arrogancia patronal como si fuesen trabajadores autónomos. Los trabajadores con contrato indefinido saben, porque lo han experimentado en el pasado o porque lo ven constantemente en el presente, que la relación estable del trabajo puede cesar de un momento a otro en función de las exigencias de la empresa, ya sea a causa de la extrema volatilidad de la producción o de reestructuraciones y o deslocalizaciones productivas. En este contexto, el comportamiento subjetivo tiende a asimilarse a la condición de precariedad, aunque ésta no sea vivida todavía de forma directa, casi la anticipa. El tipo de prestación laboral realizada es en la mayor parte de los casos una mezcla de trabajo material e inmaterial en la actividad de producción material manufacturera. Los servicios materiales tienen que ver con la gestación de los flujos de mercancías, almacenaje, transporte, catering, gran distribución, call center, etc. En relación con las diferencias de género, se observa que los hombres son mayoría, aunque no por mucho. Menor, si bien creciente, es la presencia de la fuerza de trabajo migrante. El trabajador artesano biopolítico de la subjetividad, brain workers. Esta segunda categoría subjetiva hace referencia a todas las prestaciones laborales fuertemente caracterizadas por actividades cognitivo-relacionales, en las que el uso de cogniciones lingüístico-cerebral experienciales recuerda a las competencias individuales que los artesanos de los primeros años del siglo pasado debían tener para poder desarrollar su oficio.